Estamos en la serie Cristianos en tiempo de crisis. El texto base de esta serie es Filipenses capítulo 4, versículo 6. Esta versión dice así: Nueva Traducción Viviente dice, Filipenses 4:6, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo y díganle a Dios lo que necesitan. Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. El título de esta enseñanza es Esperanza en medio de la crisis. Tome asiento, por favor, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este tiempo de celebración. ¿Sabe? Aún en medio de la crisis más grande que podamos vivir nosotros como personas, como seres humanos, como cristianos, como hijos de Dios, nosotros como hijos del Señor, hay una tremenda esperanza. Y es que por el simple y llano hecho de que en medio de la crisis, el Señor promete estar con nosotros. Y como lo he dicho en otras ocasiones, es mejor vivir un infierno con el Señor de nuestro lado que vivir o estar en el cielo sin el Señor de nuestro lado. Porque el asunto no es importante dónde estamos, sino con quién. Para algunas personas sí, es importante estar en el lugar. Por ejemplo, a nivel humano, hay gente que, por ejemplo, que está en un país que hay sociedad, que hay tranquilidad, que hay paz, que hay abundancia, pero de repente no está con la persona que ama. De repente no están con su cónyuge, con sus hijos, sus padres, qué sé yo, con cualquier persona que de repente ellos gustaría estar en ese lugar. Entonces, como alguien dijo en una oportunidad, lo importante, si yo voy solo, voy rápido. Pero si voy con personas, si voy con un equipo, llego más lejos. Entonces, solo llegamos más rápido, con un equipo llegamos más lejos. Y a nivel secular o a nivel personal también sucede igual. Solo yo puedo hacer muchas cosas, pero cuando trabajo con un equipo, cuando trabajo con mi esposa, cuando trabajo con mis hijos, cuando trabajo con los discípulos de la iglesia, cuando trabajamos como una empresa con varias personas, entonces ahí podemos llegar más lejos y podemos hacer cosas aún más extraordinarias. Así que hay personas que de repente pueden estar en el lugar chévere, en el lugar bueno, en el lugar extraordinario, pero no están con la gente correcta o con la gente que ama. Así pasa en la parte espiritual también. Es preferible vivir un infierno, estar en un infierno, escúchame, pero hacerlo con el Señor y no al contrario. Y no vivir en el cielo o disfrutar de la plenitud del cielo sin el Señor. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Señor está con nosotros, hay una bendición extrema para todas nuestras vidas. Así que Dios promete estar con nosotros en medio de la crisis, en medio de los conflictos, en medio de los problemas. Escúchame. Y no hablamos solamente de la crisis por los terremotos que hemos sufrido nosotros acá en Venezuela, no, sino que hay también una crisis, la crisis de la vida, las limitaciones, los problemas económicos, las enfermedades, los conflictos matrimoniales, o qué sé yo, cualquier razón o cualquier situación que vivimos y que de repente la pasamos difícil o la pasamos dura. Sí, hay una crisis, pues como yo decía la semana pasada, hay una crisis mundial. A eso le suma la crisis de repente del terremoto que hemos vivido.
Pero a todo eso, no en momentos, en circunstancias, sino que en nuestra existencia a veces tenemos crisis de la vida. Y el libro de los Salmos es extraordinario porque en algunas veces nos confronta, en algunas veces nos consuela, en algunas veces nos anima, en otras veces nos bendice. Pero hay un salmo específico que trata con un problema que todos confrontamos en algún momento de nuestras vidas. El hecho de ver que los hijos del diablo, como dicen por allá en Oriente, con los malos, con los inconversos, cómo prosperan ellos. Y nosotros que le servimos al Señor, padecemos, sufrimos y luchamos para conseguir un real y completar un bolívar. ¿Se acuerda de los reales? La mitad de un bolívar. Así que nosotros los que servimos a Dios, los que honramos al Señor y los que decidimos hacer las cosas a la manera de Dios, pasamos por toda clase de trabajo, de problema, y se nos hace muy difícil todo lo que hacemos o lo que queremos hacer. Y cada proyecto, cada situación, cada cosa que deseamos hacer se nos hace un monstruo, se nos hace una montaña difícil de superar. Por escasez económica, por las limitaciones de repente de contacto, de familia, de gente, de amigos. Porque es verdad que cuando uno tiene bastante plata, ¿verdad? Tiene bastante amigos. Sobran los amigos, ¿eh? Sobre todo los compañeros, ¿no? Esos sobran bastante. Así que se nos hace difícil. Y escúchame, a veces cuando decimos, por ejemplo, proyectos como este, ahorita viene el Congreso de Mujeres, va a ser en Margarita, se necesita por lo menos unos $500 más o menos para que cada mujer vaya. Entonces el común denominador de esta situación del Congreso de la Mujer es: no hay plata para ir para allá. No hay plata, no hay dinero. Bueno, en estos días va a haber el Congreso Campamento de Jóvenes. Vale menos, vale como 150, ¿no? 130, 120, más el pasaje, la cosa. Así que necesita como 200 más o menos. Entre una cosa y la otra. No, tampoco hay plata para eso. Si tenemos que de repente ir... Mira, cosas tan simples como la conexión que tuvimos hace 2 años, que por cierto fue en La Guaira, donde nos estaban, escúchame, nos consiguieron el hospedaje gratis, pero después le sumaron que nos cuadraron la comida gratis también, y algunos no tenían ni siquiera para pagar el pasaje. Así que de una esfera o a otra, a veces se nos hace muy difícil por la situación económica que vivimos. Y siempre decimos, no podemos ir para el Congreso de Mujeres, no podemos ir para el campamento de jóvenes, no podemos ir para la conexión, no podemos ir al encuentro con Dios, no podemos ir, y no. Y pareciera que la frase más común o más cotidiana para nosotros en este tiempo, y tal vez es la palabra que más decimos, es no puedo, no hay, no sé, no tengo. De hecho, en algunos casos es la palabra que los bebés dicen, es la primera palabra a veces que los bebés dicen. ¿Y sabe por qué ellos generalmente lo primero que dicen es no? Porque la escucha de nosotros constantemente. No,
No se puede, no hay, no tengo. ¿Aló? Bueno, hablando de estos no, te voy a hablar de un salmo que nos dice varios no para nosotros. Pero esos no tienen un propósito y que nos ayudarán a superar los tiempos de crisis. El primero, no te impacientes. Vaya conmigo, por favor, Salmo capítulo 37, versículo 1, la primera parte. Dice allí, no te impaciente a causa de los malignos, de los malos. Ahora escúchame esto. Perder la paciencia, esto es lo primero que pasa cuando estamos en crisis, cuando andamos confundidos o nos sentimos frustrados por las situaciones contrarias que vivimos. Perdemos la paciencia. Nos empezamos a desesperar. De hecho, en estos días conversaba con alguien y le decía, lo peor que puedes hacer en estos momentos es desesperarte. Porque cuando te desesperas, se cometen los mayores errores, los mayores fracasos. Las peores decisiones las tomamos cuando estamos desesperados. Así que dile a la persona que tiene paciente, dile, no te impacientes. Dile al impaciente que tienes a tu lado, dile, no te impacientes. No te impacientes. Nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, queremos que Dios cambie la situación pronto. Nuestra realidad, la situación que estamos viviendo. Porque es difícil esperar. Pero esperar a que Dios obre, esperar a que Dios actúe, es el mejor resultado que podemos tener. El salmista también escribió allá en el Salmo 41. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. En estos días conversaba con otra persona. Llamé y le dije, oye, necesito hablar contigo, necesito preguntarte algo porque Dios me dijo algo y quiero ayudarte. Y yo le decía palabras como que, mira, de repente tú me dirás como que yo estoy medio loco. O yo no sé, pero de hace tiempo el Señor me había hablado para decirte esto. Y empiezo a comentarle y hablarle de todo ese asunto. Estaba con la esposa. Estaba hablando con los dos y los dos empezaron a hablar casi al mismo tiempo diciendo, es que el Señor ya no había hablado sobre eso. Y estábamos orando, esperando que el Señor nos dirigiera. Pero ¿sabe cuál fue la clave de recibir la bendición de Dios, de lo que Dios me había dicho para que le dijera? Esperar con paciencia. Y ¿sabe? Hay una razón por la cual no debemos perder la paciencia. Pero hay una extraordinaria. Porque aunque ahora todo les salga bien, los malos tendrán un fin triste y tú y yo no. Mira, yo me quedaba sorprendido porque en toda esta situación de desastre, de terremoto que hemos vivido en Venezuela, gente con sus manos escarbando para rescatar a sus familiares.
pero había gente con mucho poder económico y tal vez político, porque para hacer eso tiene que tener poder político. Venía con una maquinaria para descubrir un poco de concreto y broma que estaba ahí, no para rescatar gente, sino para sacar cajas fuertes. ¿Aló? O sea, para alguna persona más importante era el dinero, la joya, el oro, qué sé yo, lo que estaban ahí en esa caja fuerte. Si había caja fuerte, había plata, man. Eso le puedo asegurar. ¿Qué había? No tengo idea, pero había. Daniel capítulo 6, versículos 4 y 5. Dice así: entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno. Pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar, pues Daniel era fiel. ¿Cómo era Daniel? Era fiel. Siempre responsable. ¿Cómo era? El tipo era responsable y totalmente digno de confianza. Se parece Daniel a nosotros, ¿verdad que sí? O nosotros nos parecemos a Daniel. Nuestra única posibilidad, dijeron ellos, de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en la relación de las normas de su religión. En otras palabras, ¿sabe qué había pasado? El rey había tomado a varias personas para ponerlos más o menos como ministros, como gobernadores, ¿no? Como ministros para que supervisaran los gobernadores, los alcaldes, los concejales, para que revisaran a la gente. Entonces había unos tipos que confabularon en contra de Daniel para dañarle, para perjudicarle. Y empezaron a revisar, vamos a ver si este tipo se roba la plata del ministerio. No, de aquí no se pierde nada. Porque como dijo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, la plata de todos los gobiernos alcanza cuando nadie se la roba. Ajá. Entonces buscaron y no, el tipo es íntegro, el tipo no se roba en un medio, man. Nada. ¿Se acuerdan del medio? Nada. Ok. Bueno, entonces vamos a buscarlo a ver si de repente el tipo, pues no sé, tiene un amante, tiene, no sé, tiene un hijo regado por ahí o algún lado, no sé, buscaron. No, el tipo es fiel a su esposa. Nada. No lo vemos ni siquiera piropeando a otra mujer por ahí. ¿Se acuerdan de los piropos? Nada, no vemos nada. El tipo es un tipo íntegro. Chanfle. Bueno, chicos, vamos a ver si de repente conseguimos por ahí que es una mala inversión. Y entonces, como hizo una mala inversión, quebró. O de repente le fue mal, le decimos, mira, no, ese tipo, ¿cómo lo vas a poner ahí? Ese tipo hizo, mira. No, pero el tipo bendecido, prosperado por todos lados. Entonces ellos dijeron, mira, lo que podemos tratar es confabular algo para dañarlo a través de lo que él cree, a través de su Dios, a través de su religión, a través del concepto que él tiene. Ese asunto de cristiano, eso es. Claro, en el caso de Daniel no era el cristianismo todavía porque Cristo no había nacido, pero te estoy dando un ejemplo. Vamos a tratar de dañarlo por aquí. ¿Qué hicieron los tipos? Se acercaron un día al rey y le dijeron, ¡oh, rey maravilloso! Excelso, el super Saiyajin, el inmortal. ¿Se acuerdan de alguien? ¿Sí? El rey vive y la lucha sigue. Viviremos y venceremos. Oh, rey, usted que es super Saiyajin, super estelar, inmaculado, perfecto, infalible.
¿por qué no mejor hace que en los próximos días, aunque sea por un mes, todo el mundo te adore a ti y se arrodille delante de ti, a más ningún otro Dios, solo tú como el Dios supremo, el Super Saiyajin, ultra guau? Y el rey, tipo de show, dijo, oye, me gusta esa, Ana, que me adoren, solo a mí, porque yo soy el papaú, papá. Porque ser rico es malo. ¿Te acuerdas? Ajá. Pero que me adoren a mí, porque yo soy buena gente, yo soy chévere. Y el tipo hizo un decreto infalible, que nadie podía hacer algo distinto. Daniel, cuando vio esa ley, dijo, oye, qué problema con esta broma. Pero yo voy a seguir adorando a mi Dios. Y Daniel lo hacía todos los días. Usted puede leer en su casa Daniel 6, lo dejo como tarea. Todos los días, 3 veces al día, hacia el norte, abría su ventana, se adoraba y glorificaba al Señor. Entonces los tipos se acercaron por allá y tomaron foto. En aquel entonces tiempo de Daniel. Y grabaron un video. ¿Y qué te cuento? Lo subieron a Facebook, a Instagram, a TikTok, a YouTube y a todas las demás redes sociales. Sí, en el tiempo de Daniel. Y fueron allá donde el rey le dijo, rey soberano, mandas más, infalible. ¿Tú te acuerdas del decreto que dijiste que nadie podía adorar a más nadie, sino solamente a ti, por lo menos que sea 30 días? Sí, bueno, el desgraciado de Daniel quebró tu ley. Y la ley dice de Persa que todo el que quiere una ley tiene que... Hasta aquí llega. Pero ¿cómo te van a decir? ¡Ey! Yo tengo fotos, tenemos video. Hermano, subimos a las redes sociales. ¿No te metiste a Facebook? Ahí está. Y cuando el rey entiende y ve el asunto, ve el video de Daniel adorando a Dios, dice, oye, pero este Daniel, ¿qué le pasa, vale? Ese es pana mío. Yo no quiero dañarlo, no quiero perjudicarlo. Oye, pero ¿por qué se le ocurre hacer esta broma? Y entonces los demás que estaban allí le dijeron, hey, rey, recuerde que si alguien quebró tu ley, tienes que... Hasta ahí llega. Y el rey se hizo como el loco. Le dijo, bueno, está bien, yo voy a cuadrar ese asunto. Está bien. Y se hizo el loco todo el día. Va a ser como que se le olvidó la broma. Cuando los tipos vieron que Daniel todavía seguía orando, fueron otra vez para el rey. ¡Rey! ¿Y hasta cuándo? ¿Cuándo es que tú vas a hacer justicia? Porque ninguna ley se puede quebrar. Y el que la quiebre es de... Y el rey dijo, oye, no tengo otra opción. Busquen a Daniel. ¿Sabe qué hicieron con el Daniel? El que decidió honrar a Dios y poner a Dios por el primero de toda broma, lo lanzaron al foso de los leones. Láncenlo ahí. Pero me llama la atención la palabra, que en esos versículos más adelante hay unas palabras que el rey le dice a Daniel. El Dios a quien tú sigues honrando y adorando, te ayude, te salve. Yo me imagino que Daniel dijo, bueno, ese Dios me va a ayudar, ese Dios me va a guardar. Lo lanzaron al foso de los leones, pusieron la piedra y el rey se fue triste a la casa y dijo, no, hasta aquí llegó Danielito. Ese Danielito. Dice la escritura inclusive que el rey no comió, no bebió, rasgó su vestidura inclusive. Dice, me gustó una parte, una versión de la Biblia que dice, y no disfrutó de sus placeres cotidianos. De repente el tipo tenía un show con unas cheerleaders, un espectáculo con unas muchachas.
De repente tenía una fiesta, o de repente iba a ir para el cine, o de repente se iba a montar en la montaña rusa. No sé cuál era la diversión que tenía, pero dice que no disfrutó de nada porque estaba triste por su amigo Daniel. El tipo ya, hasta aquí llegó. Pero dice la escritura que a la mañana siguiente, muy de temprano, el rey dice: vámonos, veamos dónde está el foso. Vámonos para donde está Daniel. Cuando llegó allá le dice: Daniel, tu Dios pudo hacer algo por ti, te salvó, hizo algo. Y Daniel le contesta a ella: ¡hey, mi rey! ¡Qué bueno! Tú vives, rey. Escúcheme, mi Dios tapó la boca de los leones. Y en la noche estaba haciendo frío, panita. Y tuve que agarrar una pata de un león ese y ponérmela así para poderme arropar porque está haciendo frío. Pero tuve un colchón y una almohada de león. Quitaron la piedra y dijeron: saquen a Daniel. Cuando sacaron a Daniel, Daniel no tenía ni un rasguño. Oído aquí, no te pierdas esto. Cuando el rey vio esto, ahora vaya conmigo al versículo 24 de Daniel 6. Entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar en el foso de los leones. ¡Ah! Ustedes son los desgraciados que acusaron a Daniel, ¿eh? Tipo íntegro, tipo fiel. O sea, jugaron una y para embromarlo. Tranquilo, ahora ustedes son los que van para los leones. Pero escúchame, no solamente ellos, sino junto con sus esposas y con sus hijos. No quedó descendencia de esa familia. ¿Me está escuchando? A todito. Y dice la escritura que los leones saltaron sobre ellos y lo despedazaron aún antes de que llegaron al piso. Venían en el aire cayendo y los leones. Esta historia de Daniel con los sátrapas envidioso es un verídico ejemplo de cómo Dios actúa. Así que no te alegres o no te emociones o no te entristezca o no importa el sentimiento que tengas cuando ves que los demás prosperan, que el impío prospera y tú no. Quédate tranquilo. No te incomoda por aquellos que buscan dañarte o perjudicar. Quédate tranquilo. Deja que Dios actúe. Lo segundo, el segundo no que el Señor nos dice para superar los tiempos de crisis. No tengas envidia. Dile a la persona que tienes cerca, dile, no seas envidioso, ¿vale? Salmo 37, 1, la segunda parte. Dice: ni tengas envidia de lo que hacen iniquidad. Desear lo que los demás tienen, escúchame bien, no es envidia. Porque usted por lo menos puede tener un buen carro y yo digo: oye, a mí me gustaría tener un carro de eso. Eso no es malo, eso no es pecado, eso no es dañino. O de repente usted tiene un mejor teléfono que el mío. Y de repente, oye, a mí me gustaría tener un... Sí, no, eso no es envidia. La envidia o lo que uno desea que otra persona pueda tener o que otra persona pueda alcanzar o que ya tenga, no es envidia hasta que hacemos todo lo que sea necesario para conseguirlo, pero ni siquiera eso llega a la envidia, sino que hasta que empezamos a vociferar a los cuatro vientos que también tenemos esto que fulano lo tiene. Eso es la envidia. No de alcanzar algo bueno. Si usted tiene algo bueno y a mí me gusta, yo quiero también eso algo bueno. ¿Cuál es el problema? Y si de repente me enfoco y lucho y me esfuerzo por obtenerlo, eso no es el problema. El problema es cuando yo empiezo a decir: mira, fulanito tiene esto, pero yo lo tengo también. Aquí está. Yo lo conseguí. No solamente él, yo también. Mira, sobre todo de lo que hacen los malos.
de lo que tienen los inconversos, de cómo ellos aparentemente disfrutan de la vida. Así que no debemos desear su suerte, o su fortuna, o sus posesiones. Nada de lo que ellos tienen. No es el deseo o el anhelo de superarse. No. No tiene nada que ver con la envidia. Debemos aprender a contentarnos y no conformarnos con lo que tenemos. Esperar en Dios a su tiempo cambiará las cosas para nosotros. Así que nunca debemos envidiar al malvado, aun cuando algunos quizás sean muy populares o excesivamente ricos. No importa cuánto tengan, se debilitarán y desaparecerán como la hierba que se corta y se seca. Porque ¿sabe dónde comienza la envidia? No cuando yo veo a alguien que otro dice, oye, a mí me gusta, oye, está bonito, oye, yo quiero luchar, eso no es. La envidia comienza cuando me dice, oye, porque fulano tiene esto y yo no. ¿Por qué lo puedo conseguir primero que yo? Oye, y entonces empezamos a sentirnos en vez de alegría, júbilo y celebración. Porque, por ejemplo, Edgar puede construir su casa y yo no. O Carlos puede viajar y disfrutar y pasear para Mérida 2 semanas o 3 semanas por allá, qué sé yo, y yo no. Y me siento a sentir mal porque yo no lo puedo hacer. ¿Aló? Mira, te voy a dar un ejemplo. Los que seguimos a Dios y vivimos de manera diferente a los malvados, y al final tendremos tesoros mayores en el cielo. Lo que los incrédulos obtienen para durar, lo mismo que la vida si tiene suerte. Lo que usted y yo obtenemos al seguir al Señor, perdurará para siempre. No son los disfrutes o los placeres momentáneos de esta vida. Entonces usted se puede hacer una pregunta. Bueno, está bien, pastor, yo entiendo que no podemos codiciarnos o envidiar a los malos. O sea que sí podemos envidiar a los buenos. A los buena gente. A los que son chéveres. Vuelvo y repito. El problema no es a quién se envidia. El problema es la envidia. Pero por supuesto, cuando se envidia a los que hacen lo malo, es peor. ¿Sabes por qué? Porque a los buenos, los que tienen cosas buenas, y uno se alegra y disfruta y hace fiesta por los éxitos y los logros de los demás, es una gran victoria. En estos días conversaba con otra persona y le decía, yo no entiendo a algunos pastores, a alguna gente que frenan, patean y reprimen a la gente para el trabajo en el ministerio. Yo soy al contrario, yo los pateo para que salgan al ministerio. Yo les empujo para que salgan al ministerio. Yo les animo para que hagan la obra del Señor. ¿Sabes por qué? Porque yo he entendido que mientras que a usted le va bien, y si le va mejor que yo o que a mí, yo soy bendecido. ¿Por qué? Porque yo le decía, porque nosotros los pastores, para poder ser pastor, tenemos que tener un corazón de padre. La mujer es un corazón de madre. Y usted que es padre o es madre, ¿usted no le gustaría que a su hijo le vaya bien? Levante la mano porque la menos lo veo. A ella no le gustaría que llevara bien, ¿no? ¿A usted le gustaría que a sus hijos le vaya bien? Pero te hago una pregunta. ¿A usted le gustaría que a sus hijos le vaya mejor que a usted? ¿Verdad que sí? Entonces cuando uno ve que a un hijo le va mejor que a uno,
¿Uno cómo se siente? ¿Triste? ¿Malhumorado? ¿Rabioso? ¿Porque a él le va mejor? No, al contrario. Uno se siente alegre, uno disfruta, uno hace júbilo porque dice, wow, mi hijo o mi hija le está yendo mejor que a mí. Y entonces uno es reflejado y dice, wow, tremenda victoria, valió la pena invertir el esfuerzo, dinero, el sacrificio, todo lo que hice para que él o a ella le vaya mejor que a mí. Y eso es una tremenda celebración, ¿verdad que sí? Bueno, entonces el pastor o la pastora que tiene corazón de padre o madre se siente alegre y hace júbilo y fiesta cuando a uno de sus discípulos le va mejor. Amén. Por eso yo espero que a usted le vaya mejor que a mí. Amén. ¿Me está escuchando? Y alguien me decía, bueno, pastor, yo pienso que es que porque de repente la gente piensa que bueno, que si yo oré y no se sanó nadie, yo no voy a permitir que otro discípulo ore para que se sane. Yo le digo, no, yo soy al contrario, que lo empujo, vaya, ore usted para que Dios lo use usted. Vaya. ¿Sabe por qué? Porque Dios usa a quien Él quiere y como Él quiere. Y cuando Él quiere. Lo tercero, el tercer no que el Señor me da, nos da y te da, dice, no te alteres. Salmo 37:7. Dice, guarda silencio ante el Señor, espera en Él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. No te alteres porque los impíos prosperan, tienen plata o se ven cómodos con todo lo que tienen. Y tú no. Dile a la persona que tiene cerca, dile, no te alteres. Mira, el alterarse es un disgusto o un deseo de tomar alguna acción en contra de lo que está haciendo la persona o de lo que está viendo la persona. Claro que no es fácil permanecer tranquilo cuando las cosas no van mal, ¿verdad que sí? No tiene que buscar la manera de hacer, de resolver, de cuadrar, claro que sí. Pero debido a que Dios ha prometido cuidar fielmente a aquellos que ponen su confianza en Él, podemos esperar que en el Señor para que Él haga la obra. Podemos esperar pacientemente en Él, en lugar de preocuparnos y temer que Dios no haya olvidado o tenga intenciones malas para nosotros. Cuando nos indican aquí que guardemos silencio ante el Señor, habla de un tipo particular de descanso. En otras palabras, descansa en el Señor. El descanso del silencio, dejar de hablar en defensa propia, en defendernos, en justificarnos. La idea es que no hablaremos para reivindicarnos, sino que confiaremos en Dios para nuestra protección. Generalmente somos fáciles para tratar de justificar o de defendernos o de tratar de atacar a otra persona para nosotros sentirnos un poquito mejor. De hecho, cuando usted vea que una persona constantemente está atacando a otras, es porque esa persona siempre se siente inferior que los demás. Y la única manera, más o menos, de sentirse a nivel es tratar de bajar a la otra persona, humillar a la otra persona. Así que no murmures, no te quejes de lo que estás viviendo hoy, sino que sométete silenciosa y calladamente a la voluntad del Señor, adorándole incluso cuando Él permite juicios o cuando Él permite situaciones difíciles. Y sigamos esperando en su ayuda. Amén. Sigamos diciéndole, Señor, tú puedes hacer algo. Señor, tú puedes hacer el milagro. Señor, yo creo que tú puedes hacer maravilla. Señor, yo creo
que tú puedes hacer cosas extraordinarias. Pero escúchame esto. Esto es solo cuando decidimos confiar en Él. Mira, se lo voy a poner de esta manera. Si el Inmaculado Cordero de Dios, Jesús, cayó ante lo que lo despojaron de sus honores y le robaron la vida, pero después de eso el Padre Eterno lo exaltó hasta lo máximo, así hará con cada uno de nosotros según su perfecta voluntad. Sí, podemos pasar por momentos duros, tal vez. Difíciles, es posible. Extremadamente agresivos, tal vez. Pero si esperamos en el Señor hará algo. Así que deja la ira, abandona el enojo y ora para que el Señor pueda hacer su voluntad. No hagas lo malo de ninguna manera. Controlemos para que Dios sea el motivo para esto. ¿Sabes por qué? Porque primero los impíos serán destruidos. Salmo 37, 9 dice, pues los perversos serán destruidos. Y lo segundo, los mansos heredarán la tierra. Salmo 37, 9, la segunda parte dice, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. ¿Usted confía? ¿Usted cree que Dios puede hacer algo? ¿Usted cree que Dios puede actuar? ¿Usted cree que Dios pueda intervenir en lo que está viviendo en su vida? Entonces prepárese, porque usted tomará posesión. Esto lo dice las Escrituras. Pero también quiero hablarte de varios sí que el Señor nos dice para también superar los tiempos de crisis. Primero, ¿usted recuerda los no? Primero, no te impacientes, no te desesperes. Segundo, no seas envidioso. Y tercero, no te alteres, tranquilo. No te moleste. Pero Dios nos muestra algunos sí, algunas cosas que sí debemos hacer. Lo primero, confía en el Señor. Salmo 37, 3, la primera parte. Dice, confía en Dios. En lugar de preocuparnos y envidiar, tomemos el consejo de David. Él aconsejaba al hombre o a la mujer de Dios que simplemente confiara en el Señor e hiciera el bien para su gloria. Es notable lo rápido que podemos distraernos de la simple obra de confiar en Dios y hacer lo correcto. Mira la aparente prosperidad de los malvados. Es una de las formas que a menudo nos distrae. Porque empezamos a ver, yo ando a pie, yo ando con este solazo berraco, o mojándome en la lluvia, este chaparrón que cayó de broma ahí. Pero el impío anda con esa camionetota, mira, 0 kilómetros, 4x4, nueva de paquete del año. Pero yo ando en este carro que prende con una pila de hermano empujando atrás. O cuando le voy a dar a prender, suena cacharra. Pero yo veo que el impío desde el control remoto prende el carro y de una vez con el aire acondicionado prendió. ¿Aló? Confía en el Señor. Si podemos confiar en Dios, que Él está de nuestra parte, ya ganamos. Si podemos estar seguros de que Dios nos ayudará, ya ganamos. Si podemos estar convencidos de que el Señor en su infinita misericordia nos salvará, ya ganamos. Porque a su tiempo, en el tiempo que Él determine, Él cambiará la situación que estamos viviendo.
pero debemos esperar con calma en que Él actúe. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Si ponemos nuestra confianza en Dios, nos sentiremos seguros. Y no importa que pase lo que pase o venga lo que venga. Porque usted y yo confiamos en el Señor. Amén. El segundo sí, que el Señor nos dice lo que tenemos que hacer: haz el bien, haz lo bueno, haz lo correcto. Salmo 37:3, la segunda parte, dice, al principio dice, confía en el Señor, y después dice, y haz lo bueno, o haz el bien. Cuando perdemos la paciencia, casi siempre se nos viene a la mente hacer algo no muy bueno. Siempre queremos ayudar a Dios, tratar de hacer algo para superar o para acomodar las cosas. Y sí, cuando algo sucede en contra de nuestras vidas o en contra de nuestros seres queridos o en contra de las cosas que tenemos, siempre procuramos o pensamos, voy a agarrar y voy a hacer esto y voy a ir para allá y voy a hacer lo otro. ¿Verdad que sí? Que siempre queremos tomar venganza por nosotros mismos. Pero escúchame, la fe cura la impaciencia. La vista está visca y vemos las cosas solo como parecen. Y de ahí viene la envidia. La fe tiene una óptica más clara para contemplar las cosas como realmente son. Y de ahí viene la paz. Cuando no tenemos fe, cuando no creemos que Dios pueda usar las cosas, vemos las cosas diferentes. Vemos las cosas distintas. ¿Sabes por qué? Porque creemos que la solución está en que nosotros hagamos algo. Y sí, aun cuando yo creo que en algunos momentos hay cosas que sí tenemos que hacer, no todo tenemos que hacerlo nosotros. Hay cosas que Dios tiene que hacer. Si necesitas, por ejemplo, más que solo un dominio propio para seguir haciendo las cosas correctamente, aun cuando los demás estén actuando mal, necesitamos ser gobernados y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios para que usted y yo podamos hacer las cosas correctamente. Porque ahora, en la actualidad, es muy común y normal ver a la gente haciendo lo malo y llamando las cosas que están bien. ¿Sí? Inclusive tratando de poner leyes para que justifique lo malo. ¿Está aquí conmigo? Por ejemplo, no me acuerdo de qué país árabe, aprobaron una ley para proteger a la mujer. Y yo cuando vi el título, protección para la mujer en yo no sé qué país, Arabia, no sé dónde eso fue. Y yo dije, oye, por fin, vale, hacen así algo. Cuando medio empecé a leer la ley decía que puedes golpear a la mujer sin quebrarle un hueso. ¿Ya va qué? ¿En serio? Sí. O sea, ya es permitido caerle a palo, pero no le quiebres un hueso. Antes le podías quebrar un hueso, ya no. ¿En serio? Aunque usted no... Búsquelo para que usted vea que no es mentira. Sí, ya le puedes caer a patada a la mujer, no hay problema, pero no le quiebres ningún hueso, yo. Eso está penado. ¿En serio? Wow. O leyes donde sí puedes tener relaciones, tú que un tipo que tiene 58, 60 años, con una niña de 8 años, pero si hay consentimiento de los padres, lo puedes hacer, sí, no hay problema. Hay una ley que te protege. ¿En serio? ¿De verdad? Pero cuando los malos gobiernan,
cuando los malos colocan leyes para dañar, perjudicar, para distorsionar la verdad de Dios, siempre vendrá consecuencias negativas y destructoras sobre esa nación. Por eso la palabra de Dios dice: bendita la nación cuyo Dios es Jehová de los ejércitos. Lo tercero de los sí que Dios nos dice: habita en la tierra con seguridad y prosperarás. ¿Cuántos quieren ser prosperados por el Señor? Levante la mano porque la mano no lo veo. ¿Usted quiere ser prosperado por el Señor? Salmo 37, 3, la tercera parte. Primero dice: confía en el Señor. La segunda: y haz el bien. La tercera: entonces vivirá seguro en la tierra y prosperará. No dejemos que los que están mal nos influencien. No dejemos de que lo malo sea una realidad en nuestras vidas. Llenemos nuestra mente de la verdad de Dios, aunque los demás vivan en la mentira del diablo. Hagamos la determinación de disfrutar la bendición y la presencia de Dios a pesar de las circunstancias contrarias que tengamos, hasta que nuestra petición sea contestada. Cuando dice vive seguro, una versión dice entonces vivirá seguro, es que podamos tener la seguridad de vivir en una tierra gobernada por Satanás, pero estamos seguros en las manos del Señor. Sí, porque el mundo, no estoy hablando la tierra, la creación, estoy hablando del sistema de valores, lo gobierna Satanás. Todo. Ganita en el asunto. Ahí es que le puede caer a palo sin quebrar un hueso. Ok. Si le parte el hueso, 15 días. 15 días por quebrar un hueso. Está bien. Bueno, pero por lo menos está mejorando, porque antes le quebraba el hueso y no pagaba cárcel ni nada. Le podía caer a palo todo lo que te diera la gana. Está bien. Ahora escúcheme esto. ¿Sabe por qué sucede esto? Porque Satanás gobierna el sistema. ¿Me está escuchando? Y todo está apuntando para que ese sistema gobierne el mundo y haya un director general. ¿Y sabe cómo le llama la Biblia a ese tipo? El anticristo. Bueno, esa mujer, porque no sabemos si es un hombre o una mujer, pero a esa persona, el anticristo. El cuarto sí que el Señor nos da en este salmo. Disfruta de la presencia del Señor. Salmo 37, 4 dice: deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. ¿Vieron que cambió la cosa ahora? David nos llama a deleitarnos, a disfrutar, a saborear la presencia del Altísimo y a entregarle todo lo que tenemos y hacemos, o sea, nuestro camino. Pero, ¿cómo hacemos esto? Deleitarse significa experimentar gran placer y gozarse en la presencia de alguien. Por ejemplo, usted, ¿cuál es el postre que a usted más le gusta? ¿Y por qué la torta tres leches? Bueno, ¿por qué? Porque a mí me gusta la torta tres leches. Es una de las tortas que más me gusta. Y cuando yo como la torta tres leches, yo disfruto esa broma, amor. O de repente un helado, un sabor X. Por ejemplo, melón de cerdo, que a usted le guste. O una comida. O un solomo de cuerito en una vara de entonces vuelta y vuelta. Y cuando tú lo cortas así, término medio, tres cuartos, no sé cómo a usted le gusta. O como le gusta un pastor amigo que le gusta el cuerito quemado.
la concha nada más. Y disfruta. Bueno, así como cuando uno disfruta de un alimento, de un postre, de cualquier cosa, y uno dice, Hay un meme por ahí que ando por ahí de un niñito que le dan un poquito de chocolate, no sé qué tipo de chocolate, y el niñito así que, lo que me hace, Así uno debería disfrutar la presencia del Altísimo, la presencia de Dios. Cuando uno aprende, porque eso se aprende también, ¿sabe por qué se aprende? Porque hay cosas que a usted no le gustaba antes, que ahora sí le gusta, ¿verdad que sí? Porque su paladar empezó a adaptarse a cosas. Hay cosas que usted prueba y usted dice, a mí no me gusta esta broma. Pero hay cosas que de repente usted empieza a probar y a comer y a saborear y usted dice, bueno, como que no está malo que digamos. Por ejemplo, yo no tenía problema en comer monte, aliño. O sea, yo lo comía, no era que, oye, sí me provoca. Ahora una comida que no tenga aliño me desagrada. Porque después de 31 años viviendo con mi esposa, aprendí a comer monte, a comer aliño y a gustar eso. Ahora yo soy el que le digo, haz una ensalada, tiene que echarle monte. Echarle montecito. Hay un guiso, tiene el montecito. Hasta huevos sancochados, montecito. Porque eso le da un gusto, le da un sabor. Aprendemos a deleitarnos en Dios. Experimentar un gran placer. Nos gozamos en la presencia del Señor. O también cuando estamos con una persona. ¿Verdad que hay personas que nos gusta pasar tiempo con ellas? Por ejemplo, su cónyuge. Digo yo, espero Dios que sea así. Una mecedora. Que uno pasa tiempo con esa persona, uno se siente bien. ¿Sabes por qué? Porque uno disfruta, se deleita con esa persona. ¿Aló? ¿Algún familiar, un conocido, amigo, qué sé yo? No disfruta. Esto sucede, escúchame, únicamente cuando conocemos muy bien al Señor. Por lo tanto, para deleitarnos con Él, debemos conocerle mejor. Y el conocimiento de su gran amor por nosotros nos dará deleite extremo. Por eso, cuando dicen para orar, cuando dice para recibir una palabra, una enseñanza, una administración, yo hago todo lo posible para recibir eso. ¿Sabes por qué? Porque yo disfruto de la presencia del Señor. Amén. Y el quinto sí, que el Señor nos da aquí, es entrégale todo al Señor y confía en su ayuda. Salmo 37:5. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Encomendar nuestra vida significa confiarle todo al Señor. ¿Qué significa? Que le confiamos nuestra vida, confiamos nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra esposa, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros estudios, nuestros empleos, nuestros negocios, nuestro trabajo, nuestras posesiones, todo se lo entregamos a Él para que Él tenga el control de eso y tenga la dirección total de todo eso. Encomendarnos al Señor significa confiar y creer en Él, que Él cuidará de nosotros mejor de lo que nosotros pudiéramos hacerlo. Deberíamos estar dispuestos a esperar con paciencia para que Él haga lo que es mejor para nosotros. Así que busquemos la dirección de Dios para nuestras vidas en todo lo que hagamos,
Pidámosle a Dios que dirija nuestros pasos. Esperemos en Dios. No nos presionemos a acelerar y a tomar decisiones equivocadas, pues con el tiempo veremos las peticiones contestadas si esperamos a que el Señor actúe. Y como le dije hace un momento, sí, hay cosas que usted y yo tenemos que hacer. Por ejemplo, debemos orar. Por ejemplo, debemos trabajar, debemos esforzarnos. Pero hay cosas que el Señor tiene que hacer. Y ese usted y yo no podemos hacer nada. Porque Dios tiene manera de sacar a la luz toda la verdad y enderezar todas las cosas como usted y yo no lo podemos imaginar. Póngase de pie, por favor. Escúchame esto. La manera de cómo Dios actúa siempre será muy diferente a lo que nosotros esperamos. Por ejemplo, cuando tú y yo nos angustiamos porque el impío está tramando lo malo contra nosotros, Dios se ríe de ello porque ve que viene el día en que será destruido. Escrito está, Salmo 37:6. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. O como lo dice la Reina Valera, Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Es una perla de sabiduría para ti. Apártate de lo malo, de lo incorrecto, de lo dañino, de lo que no le agrada a Dios. Y haz lo bueno, lo correcto y lo que Dios te mandó a hacer. Y vivirás como un modelo a seguir. ¿Sabe qué satisfacción hay? ¿Sabe qué alegría hay? Cuando tú ves a otra persona que hace comentario o le dijo a alguien o te lo dice a ti, tú eres un modelo a seguir. Con todas nuestras fallas, con todas nuestras equivocaciones, porque muy pocos son los que pueden decir, sé imitadores de mí como yo de Cristo, como dijo Pablo. Es difícil. Salmo 37:27 dice, aléjate del mal y haz el bien y vivirás en la tierra para siempre. ¿Sabe qué significa eso? Vivir en la tierra para siempre, que seremos ejemplo. Que aun cuando el día que partamos de esta tierra, alguien puede decir, yo me acuerdo del pastor Levi, yo me acuerdo de la pastora Judy, yo me acuerdo de fulano, de Perenceo, yo me acuerdo de ellos, porque ellos sembraron un principio en mí, ellos hicieron algo por mí, Dios los usó para bendecir mi vida. Y hay personas que tal vez ya no están físicamente, pero Dios los usó para impactarnos, para bendecirnos, para ayudarnos. Y la razón para este consejo es que Dios ama la rectitud y no desampara a los fieles. Así que vale la pena hacer lo correcto y tener la bendición del Señor. Si escogemos hacer lo que Dios nos dice, tendremos la vida eterna, mientras que los malos ahora hacen lo que quieren, pero después van a la condenación eterna. Hagamos y obedezcamos al Señor. Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Señor, que podamos ser y actuar conforme a tus principios. Que nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones sean un reflejo de tu voluntad en nosotros. Por encima de las circunstancias que podamos estar viviendo, por encima de las situaciones que podamos estar pasando, Señor, ayúdanos a confiar en ti. Y ayúdanos a perseverar y estar firme a tu palabra, a tu verdad y a tus principios. Te lo pido, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Creo que tú harás milagros en este tiempo y que creo que veremos lo imposible acontecer. En el nombre poderoso de Jesucristo. Vamos a adorar a Dios en esta mañana.